Bueno, pues buenas tardes a todos, buenos días a los que están en América. Y bueno, tenemos hoy aquí una interesante presentación que nos van a hacer Adriana González García y Silvano Pavón Villamizar, titulada Juan del Rincón, ¿cómo se fabrica un judío sefardí en América? Me parece que va a ser una presentación interesante, como nos comentaba Silvano ahora, mientras esperábamos en el interín. Va a ser una presentación, bueno, muy interesante porque, como él decía, las propias instituciones genealógicas, eh, pues deben auditar un poco a los propios genealogistas y los trabajos que se hacen, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de nuestros ponentes de hoy. Adriana González García es miembro de número de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, es vocal de su junta directiva. Profesionalmente, ella es licenciada en psicología, tiene también un máster en psicología y consejería, pero está muy interesada en la genealogía y en la investigación histórica y genealógica. Ha hecho algunas investigaciones genealógicas para la Academia de la Historia del Norte de Santander, en Colombia. Y junto a ella viene también Silvano Pavón Villamizar, es historiador por la Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia, máster internacional en historia por la misma universidad, investigador histórico y sociocultural, docente universitario, formador de maestros, documentalista y consultor del Estado. Ha realizado importantes e interesantes trabajos, la actualización del programa de gestión documental de la Alcaldía de Tibú, para reconocer, valorar y divulgar el patrimonio histórico documental del Archivo Histórico General del municipio, la organización técnica y sistemática de Archivo Central Histórico del Área Metropolitana de Cúcuta, y entre otras muchas cosas ha sido editor de la revista de pedagogía de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta, también director de varios proyectos que pretenden o han pretendido la recuperación, catalogación y sistematización de documentación, director de la Biblioteca Pública Departamental Julio Pérez Ferrero de la Gobernación de Norte de Santander, profesor de varias universidades, ha asistido, ha participado en numerosos congresos de historia y es un experto en el poblamiento y orígenes de los asentamientos humanos de Norte de Santander y de San José de Cúcuta. Así que hoy les tenemos aquí para hablar de un tema muy interesante y que además está, yo creo que de mucha actualidad, ¿no? Esto de las nacionalidades, la obtención de nacionalidades española o portuguesa, eh, con estas ascendencias de judíos sefardíes, ha puesto esto un poco muy en el tapete, ¿no? Está muy de moda este tema que vamos a ver hoy. Así que sin mucho más preámbulo, Silvano, te cedo el Sí, señor. micrófono. Muy buenos días para todos. Aquí ya son tardes también. Vamos a trabajar con Adriana una temática un poco escabrosita. ¿Cómo se fabrica un sefardí en América? Vamos a compartir la pantalla completa para empezar. Ya la Juan del estamos Rincón, el capitán Juan del Rincón. ¿Cómo se fabrica un judío sefardí en América? Plano con la pantalla completa. Ponemos la pantalla completa, sí, correcto. Ya. ¿Listos? Bien. Voy a hacer un contexto muy rápido del personaje y de la región a la cual pertenece.
Luego Adriana plantea los términos básicos de la intervención de los documentos y luego hacemos unas consideraciones básicamente pues, heurísticas y diplomáticas. El ejercicio es más de carácter diplomático, panoráfico, para verificar pues, la autenticidad de los documentos y cómo se elabora un discurso a través de una fabricación de documentos. Don Juan del Rincón, el capitán Juan del Rincón, entra en la hueste de don Ortún Velasco y don Pedro de Orsúa. Fueron dos huestes que se fusionaron en una para poblar unas tierras que se llamaban Sierras Nevadas, la llamaron porque había picos nevados hasta Mérida, la actual Venezuela. Y ahí estoy mostrando es cómo es una hueste. Una hueste trae pues españoles, soldados, trae indígenas aliados o de servicio, caballos, perros y pues un religioso por lo general les acompañó siempre. La misión de la hueste es encontrar un territorio, mirar qué población indígena tenía y poblar una ciudad de españoles. Cuando este territorio se haya pacificado en términos de ellos. La hueste tiene que convertirse en un cabildo una vez que se asientan en un territorio. Porque al asentar la hueste en un territorio, es decir, fundar una ciudad, ya conservan los títulos militares, pero su labor ya como organismo es civil. Entonces, el cabildo, justicia y regimiento, para poder hacer el gobierno de la jurisdicción, administrar las poblaciones indígenas encomendadas y hacer uso de la tierra para de inmediato implementar la empresa hispánica. Eso se hace en el territorio de la ciudad de Pamplona. Entonces ahí está, pues la ciudad de Pamplona recibió reconocimiento por cédula de 1555, no demoró mucho. Su fundación se hizo el 1 de noviembre de 1549 y el mapa que está mostrando es el territorio original, la jurisdicción. La ciudad en tiempos hispánicos no hace referencia a un casco urbano. La ciudad es un concepto que indica un territorio que constituye una jurisdicción hasta donde alcanza el brazo de la justicia de ese cabildo, justicia y regimiento. Pero ahí ustedes lo ven fraccionado, porque rápidamente ese territorio era muy extenso y debieron fraccionarlo. Y desde la plaza de la ciudad de Pamplona salieron otras huestes a poblar la ciudad de Mérida, Maracaibo, La Grita, San Cristóbal, Ocaña, Salazar de las Palmas, luego San Juan Girón, que tiene componentes también de Pamplona, y se ha fraccionado entonces toda la jurisdicción. Si ustedes notan ahí están dos departamentos actuales de Colombia, norte de Santander y Santander, y una prolongación hacia la actual República de Venezuela, pero es para mostrar lo que en su momento fueron las jurisdicciones de la ciudad de Pamplona. El personaje en cuestión, el capitán Juan del Rincón, participó en las huestes que fueron a poblar esas ciudades. Aquí ilustramos esos territorios a veces usamos cartografía es decir, base cartográfica moderna, pero para discursos que tenemos que ilustrar, entonces ponemos los gráficos. Ahí ven ustedes la culata del lago de Maracaibo, los ríos de esta cuenca, el Magdalena está hacia la izquierda, y el eje central es la ciudad de Pamplona, y desde ella la conformación de unos caminos del rey con las ciudades nuevas que se fueron. Y aquí pusimos un listado que para las personas que puedan ver la presentación después, van a ver que ahí está Juan del Rincón como uno de los conquistadores y pobladores. Cuando revisamos este listado y vemos después los documentos en los que él interviene hasta su muerte en 1602, podemos calcular la edad que él traía cuando llegó a la ciudad de Pamplona y no coincide con la edad que muestran aquellos documentos del expediente que estamos como criticando. Él tuvo títulos de encomienda. Don capitán Juan del Rincón recibió una encomienda muy grande en los valles de Cúcuta y él siempre presentó su título todo el tiempo. Como empresario se movió trasladando mercancías, implementando sus estancias. Fue una persona muy boyante en sus negocios porque tuvo indígenas, mano de obra disponible, buenas tierras y muy buena movilidad entre las ciudades, porque por eso al participar en las huestes de las otras ciudades, pues iba ampliando sus horizontes a nivel de mercado. Una cosa importante es que, como hace parte de la hueste pobladora original de Pamplona,
rápidamente entronca en las alianzas de esa élite pamplonesa, pero igual funda sus intereses y sus vínculos con las otras ciudades. Entonces se convierte en un hombre muy territorial, con participación en el cabildo y en la toma de decisiones para la empresa hispánica en crecimiento. Finalmente, aquí muestro esta perspectiva, es para ver que Juan del Rincón hace parte de una élite pamplonesa en construcción, participa en la creación de las élites como la ermita del Humilladero, que era el lugar de salida del camino principal hacia el norte, y ahí está mostrando pues, lo que hoy es la iglesia catedral de Pamplona, el templo catedral de Pamplona, pero ese fue en realidad la capilla del convento de Clarisas de Pamplona, que fue fundado en 1582, y lo pongo ahí porque en la crítica documental que viene hay un documento que vincula al convento y por eso les estaba como aproximando una visión de contexto para eso. Y aquí ya empieza la crítica al expediente. Le voy a pedir a Adriana que trabajemos el expediente mientras que llegamos a una pieza documental en donde yo vuelvo a intervenir. Entonces, Adriana, por favor. Gracias, Silvano. Entonces, pues, ¿por qué se inicia esta investigación? En realidad, esta investigación comienza porque a Silvano un bufete de abogados de Portugal lo contactó para confirmar si los documentos que les habían presentado realmente tenían alguna conexión con el capitán Juan del Rincón y un linaje sefardí. Entonces, ellos le mandan un expediente completo donde le solicitan la revisión de estos documentos desde la perspectiva diplomática como historiográfica para establecer si había autenticidad o no en esos documentos que nos mandaron por el expediente siguiente. Entonces, pues, ¿qué fue lo primero pues, que encontramos cuando Silvano me pidió el favor de que le ayudara con esta investigación? Que el Archivo Histórico Notarial de Pamplona no existen documentos ni tomos correspondientes a los años de 1584 y entre 1584 y 1586 y que se citan en esta comunicación. En la comunicación, pues se dice que por medio de la presente y a petición suyo, bueno, básicamente no lo alcanzo a leer perfecto, pero dice que hay un tomo donde están esos años que no existen. En el tomo 0.6 del Archivo Histórico Notarial de Pamplona, del norte de Santander, corresponde al año de 1590, que es el tomo que dice esa comunicación. En este tomo se encuentra la información datada para los años 1590 y 1600. Y aparte de eso, el lenguaje usado en la carta no corresponde con las expresiones utilizadas para referenciar los acervos documentales de Colombia. Siguiente. ¿Qué más encontramos? Que en la organización de este archivo no se utilizan números consecutivos para los documentos, se identifican solamente los tomos y los folios, es decir, la expresión DOC 3807 o DOC 38007 no se usa en la nomenclatura del archivo. Y nosotros contactamos a la persona que firma este documento y que se llama Antonio Jaimes Camargo, y él atestigua que no fue él quien firmó esa carta que acompaña el documento y que afirma que para la fecha del documento él ya no estaba de director de la entidad que custodia el acervo documental de Pamplona. Entonces, ese acervo documental está en el Museo de Anzoátegui en la ciudad de Pamplona. Siguiente. Bueno, acá quisiera hacer un pequeño alto acá, y es para mostrar, esta es como la prueba reina que ellos presentaron en el expediente para sustentar la aspiración del otorgamiento de la nacionalidad portuguesa a partir de la condición judaica de un ancestro, que usan al capitán Juan del Rincón. Bueno, aquí está lo crítico del caso, porque la prueba reina del expediente es un documento inexistente en Pamplona. No está en el archivo para el año que corresponde y trae un conjunto de inconsistencias muy complicadas, entre otras porque lo primero es que el escribano no pertenece a la ciudad, el tipo de letra pues tampoco,
quienes conocemos ese archivo, uno cuando entra a un archivo conoce el escribano porque tiene que vivir con él extensas horas y días transcribiéndole, paleografiándole documentos. Entonces uno alcanza tal nivel de familiaridad con un escribano que no hay manera de que se le escape. Adriana les va a comentar ahora cómo este documento, pues los personajes no coinciden con la ciudad de Pamplona, el lenguaje utilizado, pues no. Ya Adriana mencionó, por ejemplo, el tema de la asignatura topográfica que ellos pretenden darle. Y más adelante vamos a explicar otras condiciones extraordinarias de cómo este documento se implanta en un horizonte existencial para Pamplona que definitivamente no lo es. Adriana. Bueno, entonces, bueno, esta parte era tuya, pero yo la voy a decir. Dice que una de las cosas es que, así como habló Silvano hace un momento, diciendo que la iglesia de Santa Clara, que el convento de Santa Clara era la iglesia, se supone que este documento sale de ese convento. Entonces, no existieron párrocos en los conventos, no pudo haber un párroco en la iglesia, en el convento de Santa Clara. Los conventos tienen capellanes, no párrocos. Por otro lado, encontramos, porque no sé si ustedes saben que la persona que hizo el archivo del catálogo del Archivo Histórico Notarial de Pamplona es Silvano. Entonces, al revisar ese documento que tiene Silvano en su poder, nosotros revisamos todos los nombres de las personas que aparecían en ese documento que supuestamente firmaron. Y para gran sorpresa, ninguna de esas personas aparecen en todo el archivo histórico de Pamplona. Ningún nombre. Revisamos por nombre y apellido, por apellidos. Los apellidos en algunas ocasiones sí aparecen, pero aparecen en fechas posteriores al documento que aparece en este documento. Entonces, ni un solo nombre, ni por año, ni por mes, ni por día de dicho documento aparece en todo el archivo histórico de la ciudad de Pamplona. Y también, pues obviamente la narrativa del documento no corresponde a una causa civil o judicial, que este tipo de documentos no se encuentra dentro del archivo y se trata de una solicitud de cofrades para retirar de la hermandad a unas personas que quienes se acusaban de ser judíos judíos sefardíes. Esto sigue, Silvano, con esta explicación que es muy interesante. Sí, hay un detalle primero que Adriana ya tocó, que me gustaría compartir un poquito más fuerte el tema en cuanto al rol de los actores en la iglesia. La iglesia tiene dos grandes componentes, que son la iglesia diocesana y la iglesia regular, o de regla o de convento. Aquí estamos hablando de un convento de monjas clarisas del siglo XVI, y ellos presentan el documento como un párroco del convento. Pues aquí lo que hay es un descalabro, pues como una falsedad ideológica muy complicada, porque es que no existen los párrocos todavía, de hecho. Hay solo un párroco, que es el párroco de la iglesia mayor de las ciudades. En este momento, en el ámbito hispánico, solo hay iglesias mayores en las ciudades, y ellas tienen un beneficiado, tienen un vicario, o simplemente, si usted quiere, un párroco, pero es de una iglesia mayor. ¿Por qué? En el siglo XVI todavía no tenemos parroquias diocesanas. Después del siglo XVI viene en el XVII la erección de las doctrinas de naturales. El convento sí, porque los conventos sí están en las ciudades. Los conventos, ya como dijera Adriana, tienen un capellán, un síndico, y se administran, más aún un convento tan cerrado como es un convento de clarisas. Pero miren esto, las parroquias diocesanas son un movimiento poblacional del siglo XVIII, que son feligresados de blancos y mestizos o población no indígena que creció abundante en torno a los pueblos de indios del siglo XVII. Como no podían estar juntos los indios con los blancos y mestizos, hubo que generarles una categoría poblacional nueva para el siglo XVIII que se llamó parroquias. Las parroquias se erigen, y eso es una cosa muy distinta para que vayamos a hablar de párrocos en los conventos. Eso no sucedió históricamente. Siga, Adriana. No, esta parte te tocaba a ti. Ah, sí, bien, bien. A ver, el tema del original. Es que le dimos un tiempito a la prueba reina, porque esa es la que hay que
desvirtuar con mayor vehemencia, y es que el original es que se adjunta acá, primero es de muy malísima calidad, de muy mala calidad, ahí, porque es como hay como una intención de que no pueda ser leído, y entonces aparece la transcripción por parte de un funcionario allá en el archivo de la ciudad de Pamplona, la Casa Museo Anzoátegui, que custodia el archivo histórico notarial de Pamplona. ¿Qué pasa aquí? Que ya sabemos que las firmas no coinciden, ya sabemos que las palabras que se usan no son las correctas en la transcripción, pero hay algo más. La persona que firma la supuesta transcripción nos dice, yo no soy paleógrafo calificado. Yo leo algunas cosas porque ese es mi trabajo aquí, pero yo no puedo certificar una transcripción, y de hecho no se puede en Colombia firmar una transcripción si no se tiene un horizonte disciplinar para ello. O sea, los historiadores firmamos una transcripción. Lo otro porque tiene otra persona firma una transcripción cuando se ve o es notorio que es un experto transcriptor en paleografía. Él no tiene esa competencia. Entonces dice, yo no transcribí eso. Y si lo hubiera transcrito, no hubiera puesto ahí las palabras que pusieron, porque hay una serie de categorías que no son propias de ese momento histórico, que no corresponden a la ciudad y, por supuesto, a la estructura del documento. Entonces, es muy complicado porque ahí vemos que digamos, intencionalmente el documento es pobre en la visibilidad que se da para que como que no pueda ser leído. No coincide el número de líneas con las que allá se dice, no coinciden las categorías y tampoco la temática. Y Adriana, explíquenos esto, el tema de los sellos. Bueno, eso fue muy interesante porque fue parte, o sea, prácticamente el primer descubrimiento que hicimos del documento, y es que cuando los revisamos en el documento, ¿cierto? Ellos hablan del Archivo Provincial del Norte de Santander. Pues el asunto es que en realidad en las unidades archivísticas de Colombia, el nombre correcto es Archivo Histórico Notarial de Pamplona, Norte de Santander, que obedece a los tesauros nacional del Sistema Nacional de Archivos de Colombia. Evidentemente es un sello que hicieron, que arreglaron y que hicieron firmas diferentes. En el documento primero, donde está la transcripción, aparece una firma y aquí aparece otra firma de otra persona, o sea, no es la misma firma. Ahí ya podemos ver también que hay una inconsistencia en los documentos. ¿Sigue, Silvano? Sí, las unidades territoriales en Colombia se ajustan a un sistema nacional de archivos. Eso es fundamental porque cada archivo tiene un código de referencia y cada código de referencia contiene unas siglas específicas que, como decía Ariana, hacen parte de un tesauro. O sea, eso no es, en Colombia los archivos no aparecen porque sí, los archivos deben ser inscritos, hacen parte de un sistema nacional, eso no funciona. Las provincias ya dejaron de existir en Colombia desde el siglo XIX. Entonces, nada que ver, esto lo tomaron de otro país. Adriana. Entonces, aquí también encontramos que para darles el documento a los abogados en Portugal, ellos adjuntaron una serie de partidas supuestamente entregadas por el Archivo Arquidiocesano de Pamplona. ¿Qué encontramos? Que el archivo sí generó una partida, ¿cierto? Entonces, dice que el curador del Museo Arquidiocesano y del Archivo Arquidiocesano de Pamplona nos dice que sí, que ellos sí expidieron esa partida, pero desafortunadamente, sí, por favor, Silvano, sigue para la siguiente para poderles mostrar un poquito más claramente los seriales que aparecen no son los correctos. ¿A qué nos referimos? Siguiente. Sí, es que ahí lo que pasa es en este momento crítico es que como hay una colección de documentos, de funciones, matrimonios, nacimientos, bautizos, entonces usan un solo formato. Entonces Adriana les va a mostrar cómo es que a partir de un documento cierto, toman el formato, redactan, por cierto, con una redacción, cuando la pieza documental no existe, pues tienen que inventarla, tienen que redactarla, entonces ya la redacción no coincide y tampoco la numeración
digamos, la perspectiva topográfica del documento, pues se la inventan porque no, al no existir el documento hay que inventarla. Y claro, hay otras piezas documentales que sí son ciertas, pero que no encajan en el que ahí está. Y Adriana les va a mostrar cómo es que usando una sola pieza documental con un solo consecutivo, como corresponde, porque en la seguridad de los documentos públicos, canónicos y sacramentales que ellos expiden en el archivo arquidiocesano y en cualquier parroquia, cada pieza documental que se expide, cada certificado, cada partida, tiene un número consecutivo. De eso se tratan los consecutivos. Y entonces, aquí vamos a ver uno de los elementos críticos en la fabricación de documentos, Adriana. Entonces, dale al siguiente, por favor, que es cuando les mostramos cada una. Entonces, aquí ustedes pueden observar, ¿cierto? Que dice que este es un libro de matrimonio correspondiente a los años de 1598 a 1619, hoja 22. Y pueden ver un número rojo que dice 1220043. Siguiente. Luego encontramos un libro de entierro correspondiente a los años 1580 a 1611, hoja 22B, y un número que dice 122043 nuevamente. Y otro documento que dice libro de bautizos de año 1662 a 1677 con un número nuevamente 1220047. Entonces aquí podemos observar que usaron la misma partida de nacimiento, la escanearon y le cambiaron la información y la usaron como prueba para demostrar que, que ellos eran de la familia de Juan del Rincón. Devuelves un poquito, por favor, Silvano, porque hay una cosa también muy importante, la anterior también, por favor. Hay una cosa muy importante y es que según uno de los documentos, la partida de nacimiento de función de Juan del Rincón está escrita después, 2 días después de, perdón, 2 días, ay, me confundí, Silvano. El testamento No, de es Juan el del Rincón testamento. fue suscrito y protocolizado 2 días antes de la partida de función que ellos ponen como prueba fehaciente de que él murió. Yo no sé cómo les pasa eso, porque él sustentan en el expediente los dos documentos, o sea, sustentan la defunción y el testamento. Y resulta que el testamento fue redactado después de la defunción. Entonces yo no sé si un muerto puede redactar su testamento después de haber fallecido. Pues obvio que no. Y mejor aún, eso pasa para el año 590 y él no falleció en el 590, falleció en el 2000, en el 1602. Pero es que en este periodo, cuando la gente viajaba y ellos viajaban mucho y saben que en esos viajes eran riesgosos, pasaban por zonas donde había población indígena no sometida, cualquier cosa podía pasar. Entonces solían, para viajes muy largos, solían hacer un testamento. Y más adelante aparece un codicilio y así sucesivamente. Entonces no es nada raro que él haya redactado el testamento, que en efecto sí está, que se redactó en 1590. Lo curioso es que ellos no calcularon, no miraron bien, y le ponen como fecha a la partida de defunción después, antes de la firma del testamento. Antes, sí. Sigue. Este numerito que está aquí en la parte de abajo es el número que estaba denunciando Adriana, que es el número repetitivo. Pero eso es muy sencillo, cualquiera pues lo entiende, pues no tenemos que ir muy lejos. Simplemente que usan un mismo formato que tiene ese mismo consecutivo para poder fabricar los otros documentos. Sigue. Eso lo explicamos. Ahora sigues tú. Bien. Con las Ahora, otras pruebas. Ya vamos pues en la parte recta final, corresponde a una discusión crítica que queremos hacer a la postura del posible judaísmo, la postura del origen judaico sefardí del personaje. Al principio yo había dicho que era una persona muy vinculada a la élite conquistadora, después encomendera, empresaria, que tenía redes de comercio y de relaciones a nivel de cabildos y a nivel de empresa hispánica en las ciudades que fundó Pamplona. A Pamplona la llaman ciudad fundadora de ciudades, por razones obvias. Aquí lo que hay es que esta
las pruebas que soportan el posible origen sefardí, empezamos con esta. El apellido Carmona, que es el que él usa en el expediente y está en el libro que se publicó, que está en Amazon, ese apellido Carmona no aparece por ninguna parte. O sea, no sé cómo logran insertar el apellido Carmona por una relación como extraña, porque dicen, es que del pueblo donde es él, al lado hay un pueblito que se llama Carmona y allá había muchos judaicos. Y uno de ellos eran pues Carmonas y todos los Carmonas eran judaicos. Entonces, hombre, yo puedo estar viviendo cerca de un pueblo de sefardíes, pero eso no me hace a mí sefardí. Entonces ahí empezamos nosotros a plantear una discusión sobre la débil argumentación que se usa para exponerlo como judaico. Ahora, la relación de méritos y servicios. Las relaciones de méritos y servicios, mucho más allá de la crónica de Indias, mucho más allá son altamente creíbles. Porque en esa época, como ustedes saben, había orden y respeto. O sea, quien va ante un juez y jura, la gente no quiere condenarse, no quiere jurar su santo nombre en vano, ¿no? Entonces, estas relaciones de mérito y servicios pues son discutibles y todos los documentos son sujeto de interpretación y de examen juicioso, pero estas son muy buenas relaciones de mérito y servicios. Ahí el capitán Juan del Rincón no es un judaico para nada, porque él tiene unas posibilidades enormes en la sociedad. Aquí tengo un párrafo, hemos puesto este párrafo, por ejemplo, el caso de los matrimonios, es que él casa con doña Ana Esteban Rangel, y doña Ana Esteban Rangel es de las primeras mujeres solteras que entran a estas montañas de Pamplona. Ella es hija de don Antón Esteban, que a la vez ella es hermana del fundador de la ciudad de Salazar de las Palmas, fundada en 1584, también 83. Se emparenta muy rápidamente con ellos. Ella es sobrina del padre Pedro Esteban Rangel, que fue el segundo beneficiado, el tercer beneficiado de la ciudad, que es una persona sumamente importante. Eso va a aparecer un libro de lo que él dijo. O sea, son personas de muy alto rango en la iglesia y en la sociedad, y el señor Juan del Rincón está ahí haciendo parte de ellos. Nosotros vemos que no hay la mínima posibilidad, ni en ninguno de los documentos, en informaciones matrimoniales, en nada, va a aparecer él como con esa tacha de ser nuevo cristiano o ser judaico. Eso no se ve por ahí en absoluto. Al contrario, es una persona que hace parte con una claridad única de los cristianos, de los fundadores de las élites que se constituyen desde los primeros días en Pamplona. Esta es la relación de méritos y servicios, está en pares, es muy legible, muy buena, ahí la pueden ustedes mirar, no es muy extensa, solo tiene 16 folios, y es claro que ahí no está el Carmona por ninguna parte, es claro que ahí no hay ninguna complicación, y cómo él hizo parte de la élite pamplonesa, ya les comentaba. Terminamos con esto, para luego hacer pues la discusión, ojalá haya preguntas y podamos conversar. Aquí yo planteo algo así como medio sarcástico, medio irónico, porque este es el libro bestseller en Amazon. Un judío conquista América. Mira el titulazo tan bravo. ¿Sí? El capitán Juan del Rincón Aguilar, conquistador sefardí de las Sierras Nevadas del Nuevo Reino de Granada y de Venezuela, periodo 1546-1590. El autor es Fabio Benjamín González, tiene un prólogo de un señor Dixon Morán Reyes. Vea, esto es muy complicado y triste a la vez. Bueno, a partir de este expediente, el mismo expediente que se presentó en la CIL y demás, se construyó una obra historiográfica muy exitosa, claro, en Amazon, la cual se vende en $30 como pan caliente. Una obra cuya narrativa es tan forzada que ciertamente puede dar enojo a cualquier historiador serio. La argumentación se torna fantasiosa, pobre en sus fuentes, falsa de hecho, mal escrita, reiterativa y falaz, muy poco honesta, más bien inescrupulosa en términos disciplinares. Esta es nuestra presentación para abrir las preguntas, para abrir el conversatorio. Creo que es suficiente, no hay que... Sí, yo tengo una conclusión final y es que es importante que nosotros como historiadores
como genealogistas seamos rigurosos en la documentación. Nosotros no podemos apelar a que alguien nos entregó un documento que es falso y yo lo usé. Nosotros tenemos que tener el criterio propio para leer y entender si un documento es falso o no. Esa es mi conclusión de esta investigación. Y pues estamos, Silvano. ¿Ya? ¿Dejé de compartir? Sí, señor. Sí. Bien. Pues Bueno, muchísimas gracias, Adriana y Silvano, por esta presentación, este estudio que han hecho bueno, de este informe, ¿no? que se presentó a los organismos europeos. Eh, bueno, yo creo un poco como decíamos al principio, ¿no? Las entidades históricas y genealógicas deben hacer un poco auditar, ¿no? Tú, Silvano, mencionabas antes auditar este tipo eh, de informaciones que se da, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver ese informe que presentó este genealogista, que no es el autor del libro, esto me ha llamado la atención. Y bueno, firmaba ese informe y detrás del informe, debajo de la firma, venían 15 líneas de miembro de esta institución, correspondiente de esta otra institución, de esta otra, en 15 líneas. Es decir, digamos que hay muchas instituciones genealógicas que, en fin, deberían auditar este tipo de cosas, ¿no? Me ha llamado mucho la atención que el libro lo firma, ¿no? El autor es una persona diferente a la que firma este informe que se presentó a las autoridades, creo que eran portuguesas. Eso me ha llamado un poco la atención. Así que bueno, si les parece, abrimos el micrófono para quienes tengan preguntas y tenemos ya un par. Eh, bueno, el primero es Andrés Villegas. Muchas gracias, Mariano. Felicitar a Adriana y a Silvano por la rigurosidad con la que nos han mostrado esta total falacia. Yo quiero compartirles que mi papá nació por esas cosas de la vida, siendo hijo de un antioqueño y de una santandereana, pero de santandereana del sur. Nació en Pamplona, nació en la ciudad de Pamplona. Entonces yo he pedido, y pues, primero he estado en la ciudad de Pamplona, es una ciudad divina, está muy bien conservada. De hecho, estuve en la casa que alquiló mi abuelo cuando vivieron allá. La parte anecdótica era que mi abuelita durante sus embarazos soportaba los climas cálidos muy altos, y mi abuelo trabajaba en Cúcuta porque él fue de los pioneros, una compañía acá que se llama la Compañía Colombiana de Tabacos, una empresa de unos antioqueños, y mi abuelo era antioqueño y bueno, trabajaba con ellos, pero mi abuelo trabajaba en Cúcuta. Entonces se instaló a mi abuelita, que sí era santanderiana, pero de Boyacá y de Bucaramanga, y de familia también de Boyacá, de Sogamoso, dos, pues un poquito menos cálidas pues que Cúcuta, para los que no conozcan, y la instalaba en Pamplona, una ciudad a la casi altura de Bogotá y al mismo clima y frío de nuestro que estamos acá en Bogotá. Entonces obviamente ella tuvo sus embarazos mayoritariamente allá, y mi padre nace en Pamplona, es bautizado en Pamplona. He visitado la ciudad de Pamplona y he pedido partidas de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, Parroquia Mayor de Nuestra Señora de las Nieves de Pamplona, los mismos documentos que Adriana nos acaba de mostrar, con los correspondientes sellos, etcétera, etcétera. Seguramente hasta podríamos verificar, Nana, si se trata hasta de la misma copia vulgar del sacerdote. Claramente, cada numeración que me han enviado de la partida de mi padre, yo no me he pedido una. En años he pedido varias veces copias de la partida de él para muchos usos. Las últimas fueron pues para su muerte y pues para poder hacerlo la sucesión y tal.
y aunque venga firmado por más o menos los mismos funcionarios o qué sé yo, es indudable lo que ustedes dicen, el número de seguimiento en cada número al puro principio, no sé si va a estar presentando bien o no, pero pues ese número que está allá arriba es un número que indudablemente va cambiando permanentemente. Como yo tengo la copia de todos los de mi papá, inclusive sé cuál es más antiguo que otro, solo por la numeración, o sea, una cosa tan evidente y obvia. Y de hecho tengo dos partidas que son firmadas por el mismo padre, por el mismo presbítero, y cambia porque todos cuando firmamos, nuestra firma cambia, así sea un poquito, pero cambia. Y pues claramente lo que tú nos muestras, Nana y Silvano, es que es el mismo número, es la misma firma, es decir, es sobre el mismo papel que se pusieron a imprimir basura y mentiras. Me encanta porque les quiero confesar que evidentemente cuando estaba en ese full énfasis del tema sefardí, yo sí recibí de varias personas propuestas para hacer árboles genealógicos por esa línea en la que me decían que no se preocupe, usted lo único que tiene que hacer es firmar el, el, el expediente, el informe genealógico. Y obviamente pues yo nunca, como nunca logré probar que Juan del Rincón, a lo que más llegué es a lo que nos contaron Adriana y Silvano, encomendero, capitán, llegó a Pamplona, es de los fundadores, pero no tiene absolutamente ningún arraigo, ningún tipo de sefardí. Entonces creo que es un muy buen momento. Llega, lástima que llegas un poquito tarde, ¿no? Eso hubiera llegado en su momento, esto hubiera sido inclusive motivo de, no sé, de unas sanciones ya no más del orden pecuniario, sino yo creo que de civiles y legales de otro orden. Entonces les agradezco infinitamente y me siento, digamos, muy identificado con esto que ustedes acaban de hacer. Estas cosas hay que hacerlas, pero hay que también recordar, por ejemplo, los Habsburgo, pues crearon los Habsburgo en varios momentos de la historia, falsificaron documentos y son pues la casa real que todo el mundo conoce hoy. Entonces, esto ha pasado, sigue pasando y pasará lamentablemente, pero los felicito, de verdad que me solidarizo y muchas gracias Mariano por la oportunidad para... No sé si quieren Silvano o Adriana hacer algún Yo, comentario. Oh, escuchemos algunas preguntas. exacto, Gracias, Andrés. Damos, creo que es damos la importante las palabra preguntas. entonces a Rocío Sánchez y luego Jenin Treshman. Gracias. Yo les quiero contar que yo también recibí ese expediente igual para hacer lo que le pidieron a Andrés. Ay, nos puede hacer un informe para un primo de este, pero igualito, etcétera. Pero yo antes, desde el 2020, había conocido un informe hecho por el mismo genealogista con esta línea, pero el texto que conocí no tenía documentos, los citaba, pero no los tenía. Y le escribí directamente al autor preguntándole si tenía pruebas de que Juan del Rincón fuera de origen sefardí, y me dijo, sí, aquí tengo la respuesta escrita, nunca la he borrado. Me dijo, sí, por los Carmona, que es el apellido que le añaden de segundo sin que en ningún documento aparezca con tal apellido. Me dijo, en Écija casi todos los Carmona eran judíos o conversos. Cuando él me respondió eso, yo le dije, bueno, pero yo no he encontrado ninguna prueba documental que se refiera específicamente a este Juan o a su esposa. Me dijo, yo me basé en información de la ciudad de Écija y de todos los Carmona enjuiciados por la Inquisición. De todas maneras, me dijo la FCJE, porque en el año 2020 el informe que conocí se había presentado para España, la FCJE ha colocado reparos. Entonces le dije, muchas gracias, hasta luego. Y no volví a tener ninguna comunicación con el genealogista sobre el caso. En la Academia Colombiana de Genealogía, pues dijimos, no se hacen nadie informes de ninguna línea, de ningún Juan del Rincón. Y infinidad de veces recibimos solicitudes como las que mencionó Andrés, y en todos los casos dijimos, no hay ninguna prueba de que Juan del Rincón haya sido de origen sefardí. Yo no trabajo
informes de esa línea. De hecho, no trabajamos informes de ninguno de los dos Santanderes en Colombia porque prácticamente no encontramos pruebas, sino de muy poquitas, de dos casitos muy recientes de gente que se había ido a vivir allá nomás. El informe que presentaron ustedes también lo tengo yo, el mismo que mostró Andrés. Tengo las mismas copias con los mismos números repetidos de serie y todo. Yo lo recibí porque alguien me pidió lo mismo. Ay, mira, es que yo soy pariente de esta persona para ver si tú me haces un informe igual a este por esta línea, y no, le dije no, yo no hago informes por esa línea. Volví a leer el informe porque este sí trae insertos, las pruebas, y dije no, yo ya conocía los reparos que hacían tanto España como Portugal a líneas sefardíes en donde la prueba del presunto origen sefardí es muy floja. Es una fuente secundaria, muy vaga, que además no permite identificar plenamente a la persona o a su homónimo. Entonces yo dije, no, yo no trabajo estas líneas. Luego conocí que le hicieron la consulta a Mariano Vilella sobre el caso. A mí no me consultaron si las pruebas eran auténticas o no, y la verdad es que no hubiera podido referirme sobre todo a la última porque desconocía la firma y bueno, y todas las cosas que nos dice Silvino con tanta conocimiento. Solamente dije, no conozco prueba alguna contundente de que Juan del Rincón haya sido de origen sefardí, y por tanto yo no preparo genealogías que terminen en eso, aun cuando los parentescos de los solicitantes hasta cierto punto son correctos, porque sí, Juan del Rincón tiene muchísima descendencia en Colombia, y entonces muchos descienden o descendemos, incluso yo creo que también de Juan del Rincón, pero no conozco ninguna prueba contundente de su origen sefardí, y ya sabemos que no se puede decir que era sefardí porque vivía en un pueblo de sefardíes o porque tenía un apellido igual al de algunos procesados por la Inquisición. Hay que decir específicamente de este Juan del Rincón con un documento que él era el de origen judío. Vamos, perdón, Sí. pido un poco de celeridad porque hay varias preguntas. Sí. Para terminar diciendo, esto viene desde el año 2020 y no solo se hizo con Portugal, sino con España, y que desafortunadamente así pasaron muchos casos, y yo sé de algunos que fueron aprobados sin que la prueba fuera una prueba seria. Desafortunadamente, yo en esto realmente la única sospecha que tenía era de que era un trabajo absolutamente poco serio, pero nunca de que fuera con documentos falsificados deliberadamente, porque aquí hay una falsificación deliberada cuando uno ve los números de series iguales. Efectivamente cogieron una hoja de formato y le pusieron textos encima para simular partidas eclesiásticas. O sea que esto da para una denuncia penal incluso. Entonces, pues nada, les agradezco a Silvino y a Adriana haber puesto los puntos sobre las sillas sobre este caso que ya habíamos medio visto antes, para que podamos tomar acciones correspondientes, porque el señor en cuestión entiendo que todavía es miembro de la Academia de Genealogía de Colombia. Muchas gracias, Rocío, por tus palabras. Cuando tú quieras. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están compartiendo este evento tan bonito, tan bien organizado. No había tenido la oportunidad de felicitarle a la Junta Directiva. Me ha encantado la página del sitio, sencilla, eficiente, muy bonita. Y como comunicador quería dar ese punto que no había podido hacerlo. Trataré de ser lo más rápido posible. Algunos de ustedes saben que yo, pues en las reuniones que hemos tenido, les he comentado que he trabajado varios años precisamente haciendo informes para la ciudadanía española y portuguesa. Fueron experiencias muy enriquecedoras. Definitivamente la SIL, que es la Comunidad Israelita de Lisboa, es la más estricta en todos sus requisitos y sus revisiones.
a diferencia de la Federación de España, que sí me consta que se fueron muchos casos que yo mismo había puesto que no había prueba contundente y aún así consiguieron la ciudadanía, no sé cómo. Así que sí, puedo decir que la Federación Española deja un poquito que desear en sus revisiones. Ahora bien, el tema, aquí por ahí alguien comentaba en el chat que qué triste que los genealogistas, algunos se prestaran para esto. Y yo precisamente estaba pensando en lo que se daba de la charla tan interesante, que felicito a Silvano y Adriana por la misma, que muchas veces se tacha a los que somos genealogistas como los que caemos, especialmente de parte de los historiadores, de los licenciados en historia, que los genealogistas, que no tenemos un grado per se como tal vez lo tienen ellos, caemos e incurrimos en este tipo de trabajos. Pero precisamente historiadores que se han adentrado al área de la genealogía y firman sus trabajos, eh, avalados por su licenciatura de X Universidad Internacional, esos trabajos llegan a tener más peso que el que tal vez podamos presentar nosotros. Y yo he encontrado trabajos hechos por historiadores, especialmente aquí en Honduras, en Guatemala y El Salvador, donde he podido comprobar que los únicos argumentos para sustentar su teoría del linaje sefardí son homónimos de España que tuvieron enjuiciados en algún momento y con un lapso, o una, mejor dicho, una laguna de 100 a 200 años, aparece alguien en Guatemala o en Honduras con nombres, apellidos similares y en sus argumentos dicen, o sea, ponen los casos del enjuiciamiento en España. Llega la conquista, llega la colonia, no hay documento y de repente en 1700 algo, 1800, aparece alguien en un X pueblo con un nombre parecido y dicen, bueno, este fue el caso en España, por aquí hay un hombre que vino a Guatemala en tal momento, que podría ser de esta familia y efectivamente yo he encontrado sus PDF, sus ensayos, algunos han publicado pequeños libritos y me he encontrado personas que los utilizan como referencia y dicen, es que el historiador tal, bueno, de hecho, aquí en Honduras encontré uno que pudo publicar en la revista oficial del Instituto de Antropología e Historia de Honduras, porque como pertenece, es miembro, le publicaron su trabajo y uno lo puede encontrar en Google si lo buscan y donde habla de los sefarditas en Honduras. Y cuando ustedes empiezan a leer lo que él pone, no hay un tan solo documento donde se hace el empalme con la familia 100 años o 200 años después. Para soportar más sus trabajos, entonces empiezan a buscar otros apellidos, entonces ya dicen no solo la línea paterna, una de las familias míticas aquí son los de Paz, y por toda Centroamérica todo el mundo dice, no, es que los de Paz, los de Paz, los de Paz, y todo el mundo desciende de los de Paz, y todo el mundo son de sefarditas. Y al no tener las pruebas suficientes, entonces buscan por su línea materna. Ah, y también están apellidos, no me acuerdo si era Ardón, y entonces empiezan a justificar el Ardón, y que el Ardón coincide con el nombre hebreo tal, y bueno, es una cosa increíble. Pero a lo que yo voy es el aval de los historiadores, ya no de los genealogistas, sino que de los licenciados en historia que generalmente critican a los genealogistas por prestarnos a investigar la genealogía de las personas comunes, como hemos estado hablando en varios de estas charlas, ¿no? Entonces sí, más que todo mi opinión era, lo que quería platicar era eso, ¿no? Que no solo los genealogistas, sino que muchos historiadores con maestrías y con doctorados se prestan. Y yo he tenido conversaciones con varios que han publicado trabajos donde mencionan esto y es un poco complicado poder hablar con los historiadores cuando están muy convencidos de sus teorías. Es más fácil hablar con los genealogistas, de hecho, para poder contradecirlos o poner, escrutinar un poco más sus estudios. Yo tuve la fortuna, y quiero decir fortuna, porque primero presenté el expediente de una familia ante la Federación de España y fue aprobado. Luego algunas personas no lograron entrar al proceso y los metimos por Portugal. Y sí me llevé la satisfacción mayor que la de España porque el asilo definitivamente es mucho más estricta.
y también se los aprobaron. Entonces ese linaje ya lo tengo más que avalado por las dos federaciones y sí fue un tema muy, bueno, de mucha investigación, de mucho cuidado en lo que uno, de hecho la SIL me hizo ver algunas, me mandaron unas repreguntas y tuve que encontrar otros documentos más. Me pidieron incluso las fotos de las tumbas en una isla del Caribe, las conseguí, así que eso fue una suerte grande, pero sí, fueron mucho más estrictos y la experiencia fue muy grande en ese sentido. Así que bueno, eso es lo que quería participarles un poco, la experiencia de cómo fue este proceso, como un investigador contratado. Es decir, muchos de ustedes lo hicieron para ustedes mismos, sé de algunos, creo que algunos otros también fueron contratados, pero quería dar esa experiencia, esa visión de un genealogista que fue contratado y que tuve pues la fortuna de haber podido encontrar pruebas, tal vez no escritas como cartas o documentos, porque algunas islas del Caribe pues pasaron por incendios, huracanes y esto, pero tumbas, relatos, recopilaciones hechas por historiadores tiempo después y las encontré en universidades, en archivos de universidades y esas las pude usar también como prueba. Y sí, me impresionó mucho que creo que Adriana decía que a ella la habían contactado de la SIL, o sea, me pareció interesantísimo que como A mí genealogista no aquí en fue Latinoamérica, directamente a Silvano, a que fue Silvano, Silvano, perdón, sí, Sí, sí. vea, pero no me ayudó. lo que Sí, pasa es me lo siguiente, parece. hay un pool de abogados en Bogotá que trabajan para la SIL. De hecho, yo me entrevisté directamente con la gente de la SIL y fue muy importante una entrevista porque en la entrevista yo les exponía la situación en esos términos y bueno, a uno de ellos no había ciertas dificultades con el idioma, pero en realidad la entrevista fue muy clara. ¿Qué sucedió allí? En un momento dado dijo, bueno, nosotros tenemos todos los medios, pero hay un problema muy complicado, que a nivel jurídico va a ser muy grave. Dice ellos, es que ya se han otorgado nacionalidades con esa línea. Entonces va a haber una devolución, una anulación de nacionalidades. Bueno, los expedientes que están pendientes, vale, los dejamos pendientes, eso no va a pasar. Digamos que los expedientes que van ahí haciendo cola, esos no van a pasar. Pero el problema es que ya se dieron. Ahora, lo otro es que hay una cantidad de recursos de por medio, va a haber unas demandas porque ellos han las personas que tienen los expedientes allá ya han pagado sendas cantidades al genealogista, entonces va a haber un problema ahí como complicado. Yo quería hacerle una nota al compañero que acaba de hablar, es que se me va el nombre, no lo alcanzo a ver, bueno, me perdona, y es lo siguiente, los historiadores no es que tengamos una mácula y digamos que pontificamos, no, el historiador serio va rigurosamente a los documentos, pero de todo hay en la viña del Señor. Seguramente algunos historiadores en su país o así se han prestado para ese tipo de cosas. Yo no veo en Colombia que eso pase porque aquí las universidades están muy pendientes, ellos tienen que cuidar su perspectiva y más bien por el lado de los genealogistas, sí. Pero yo no veo diferencias, o sea, yo no quiero ver diferencias entre uno y otro, paternalidades, ni mucho menos. Yo lo que veo es personas interesadas y personas trabajando. Las academias son respetables y tengo mucha esperanza en que las academias van a auditar y van a estar pendientes de eso. O sea, tanto las academias de historia como las de genealogía. Y ahora que veo una cooperación a nivel disciplinar entre las academias de historia y las academias de genealogistas, o directamente genealogistas e historiadores, pues yo soy miembro de la Academia Colombiana de Historia, la Academia de Historia del Norte de Santander, y quisiera, pues, eso, compartir temas en este sentido. Entonces, bueno, ahora, los historiadores, el oficio del historiador, recuperar el pasado en el horizonte que toca a través de las preguntas que se formulan. En el libro que les mostramos al final, en el libro que está en Amazon, producto de los documentos usados en el expediente, hacen una cita de uno de mis libros. Cuando yo vi la cita de mi libro, dije, este señor, la narrativa de mi texto es mostrar la empresa española, es decir, tiene otro sentido total. Yo no sé cómo él logra meter una cita de mi libro para sustentar la perspectiva sefardí de Juan del Rincón, cuando de ninguna manera yo estoy trabajando ese tema, cuando, digamos, la cita no le servía, pero él necesita poner un historiador ahí para que su documento sea, para, digamos, fortalecer la credibilidad de su documento. Entonces ahí me sentí como utilizado más bien y eso.
eso quería, pero no sé si había tiempo, me hubiera gustado escuchar más preguntas. No, Estamos ya ya vamos a fuera de empezar la tiempo. mesa redonda. Quisiera darle unos minutos para que pueda hablar Laura Cepeda, que lleva tiempo esperando. Lo único, Laura, pido brevedad porque estamos ya fuera de tiempo, debemos comenzar la mesa redonda. Sí, bueno, solamente agradecer la plática, para mí muy interesante. Yo misma apliqué a la ciudadanía sefardí y fuimos otorgados, mi familia y yo, mis hermanas, una de mis hermanas está en la plática, y mis sobrinos. Aquí mi pregunta es la siguiente para Silvano, para Henning, para quien pueda responder. Inclusive puse mi correo en la charla, si alguien me puede apoyar. Por ejemplo, mis cuñados, que no aplican por la misma línea para este otorgamiento de la ciudadanía sefardí en España, estoy yo ayudándoles a investigar sus antepasados, pero me gustaría si alguno me puede contactar por correo para ya no pasar más tiempo de la siguiente charla, para que me apoyen cómo es que puedo llegar a algún apellido sefardí, que tengo ya la genealogía hecha, ¿no? Ya ese trabajo está hecho, solamente cómo ligarlo correctamente a un antepasado. Muchas gracias. Para mí esta charla es de las más interesantes a las que he asistido en todo el simposio, que vaya que ha habido muchas buenas charlas. Gracias. Muchas gracias, Laura. No sé, Silvano, Adriana, si quieren decir algunas palabras finales y con esto terminamos. Si le puedo, porque como yo estoy todavía en esas vueltas, así decimos aquí. Laura, si no tiene expediente que fue ingresado a tiempo, tanto con la Federación Española, eso ya se acabó. Y Portugal incluso ya no le recomendaría, ya no meter documentos. Si no lo metió al Ministerio de Gobernación de Portugal, porque ahí había que meterlo, ya no podría. Ya está todo metido en tiempo, en forma, ante España. Al ministerio. Mi correo, si alguien me quiere escribir, yo me agradecería. Sí, yo le escribo, sí, pero solo para que también sepan, si no fue al ministerio, no. En la sala 3, si quieren, Pueden pueden discutir de la contactar situación. Yo le voy a comentar. Pueden hablar. Sala 3. Vamos a finalizar aquí. Vamos a cerrar. Primero, pues, un agradecimiento muy especial a la organización, a todos, a Adriana. Mire, yo los invitaría a que conversemos un poco más a profundidad, historiadores y genealogistas. Compartamos más el oficio del historiador, porque ustedes son historiadores. Y el oficio del historiador tiene un método. El oficio del historiador tiene unos rigores y un compromiso ético con la disciplina, con la sociedad, con la cultura. Yo los invitaría también a que nos ayudaran a proteger los archivos, respetar las instituciones que custodian los archivos. La iglesia, por ejemplo, el patrimonio cultural de la iglesia, que si bien es cierto están disponibles los documentos, pues hay que tener cierto respeto con esos documentos, la memoria de la sociedad colombiana y del mundo, de la cristiandad. Bueno, pero si no respetamos las fuentes, si no respetamos los documentos, si aprovechamos cualquier desliz para falsificar, alterar, bueno, no solamente van horadando la credibilidad de los genealogistas, incluso poner en tela de juicio, algún historiador puede caer en la trampa, es que hagamos más comunidad académica. Esto que están haciendo ustedes es extraordinario, este evento es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos pone a conversar. Y en el futuro, pónganselo en sus programas de vida. Hay que auditar esas genealogías. De pronto hasta un amigo le dice, vea, tomaste un desecho en tal parte, eso no, por ahí no es. Entonces, hacer debates duros. Entre historiadores nos damos duros, porque hacemos los debates con la teoría, con el método, con las fuentes y demás. Eso fortalecería mucho más digamos, el hobby, como algunos de ustedes lo hacen por hobby, porque pueden, pero no, para mí como historiador, la genealogía, los genealogistas, los paleógrafos, los diplomáticos, o sea, todas las disciplinas convergen. ¿Para qué? Para poder tener una narrativa, un conocimiento histórico vinculante y adelantar lo que la sociedad necesita, más que nosotros mismos. A eso quisiera invitarlos. Bueno, yo agradezco por el tiempo para la presentación y le doy
voz a Mariano para comenzar la mesa redonda, que ya vamos tarde. Sí, ya vamos un poco tarde. Pues muchísimas gracias, Silvano, Adriana, y bueno, nos vemos en breve en la mesa redonda.